Vamos a dar la siguiente definición para hacer unos dos problemas y avanzamos con los temas. Deben estar pendientes en la plataforma las fechas para concluir todo. Ya las fechas están. No, pero me parece que va a venir muy tarde, a las 10:30. De 10:30 a 4:30 más o menos. Yo creo que eso es suficiente tiempo. Porque es que yo llego allá a las 10, entonces salgo a las 9 de acá y llego allá a las 10, entonces... el primer viaje es a las 9 de la mañana. Llegaría a las 10 más o menos. De ahí tomaría. Bueno, entonces vamos a. Ay, que si quiere ya hable. Sí, Lorena. ¿Cómo? Que vamos a empezar la clase ya. Sí. Profe, perdóneme. Profe, que si le llegó la invitación. Que sí, se vuelven estresantes con él. Se pegó. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de esa aplicaciones. No sé lo que está escribiendo, está muy arriba, tiene mucho zoom, no sé. Ya vamos a organizar. Bueno, entonces vamos a empezar con aplicaciones del producto escalar. ¿Cómo? El cálculo de distancias. Este es el tema. Aplicación del producto escalar en el cálculo de distancias. El primer tema es distancia. De un punto. Distancia de un punto a una recta. A una recta la cual está en el plano. Entonces vamos a primero entender la geometría del asunto, porque es que no solo es la fórmula, porque usted la fórmula la escribe, se la memoriza y luego la aplica. Eso es simple, eso es muy fácil. Lo que yo quiero que ustedes vean es la geometría de la fórmula. Desde la geometría de la fórmula es más fácil grabarse las cosas. Entonces esos son los dos temas. Ese es como el tema general. Ese es el tema general. Y este es el tema de distancia de un punto a una recta que vive en el plano. La recta vive en el plano. Dígame. No, pero yo le comento, lo que pasa es que estamos teniendo otra vez problemas con eso, casi no La vemos, imagen. se ve muy borroso. Entonces le pedimos el favor de que no mueva mucho la hoja y que Y la acerque mano. un poquito la cámara. Yo, profe, gracias. Ok.
que no ven muy bien la letra porque yo creo que así más se ve como más. Eso dijeron allá. Ese es mejor. Sí, ahí yo trato de escribir de manera corta, poquito, para que ellos... Jóvenes, ¿cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve? Se ve mejor. Listo, entonces yo voy a tratar de escribir, voy a subir la hoja. ¿Cómo a medida que yo muevo la hoja, qué pasa? ¿Se ve la imagen borrosa? Se distorsiona la imagen, profe. Bueno, pues entonces voy a tratar de escribir así. Aquí en esta página vamos entonces a tratar de definir lo que queremos. Vamos a tomar un punto en el plano. Van a imaginarse la situación geométrica. Tomamos CAP. CAP. Un punto en el plano. CAP un punto en el plano y esta recta la recta esa recta tiene un nombre, la recta en el plano, ya la vamos a anotar el nombre, ¿sí? Les voy a definir el nombre de esta recta. Tenemos en primera instancia un punto en el plano y esta es la recta en el plano que pasa por el punto A y es... Listo. ¿Puedo quitar la hoja? Jóvenes, entonces voy a quitar la hoja. Tenemos un punto en el plano y la recta que también está en el plano. Cuando pueda quitar la hoja me avisan si son tan amables. La recta va a estar determinada por el punto A, donde el punto A es un punto del plano y el vector es un vector normal a esa recta. ¿Cómo así que es un vector normal a esa recta? ¿Qué significa que un vector sea normal a una recta? Jóvenes, ¿qué significa que un vector sea normal a la recta? Un vector normal a la recta es esta situación. Tenemos una recta.
Esta es una recta L. Entonces acá tenemos este vector, el vector que es perpendicular a la recta, que es ortogonal a la recta, este señor decimos que es ortogonal, es normal a la recta L. Ese es el concepto de normalidad, el mismo concepto de ortogonalidad, ¿de acuerdo? Sí, esto es para que entiendan lo que significa que el vector n es normal a la recta. Bueno, voy a construir la idea geométrica. ¿Listo? Jóvenes, este va a ser nuestro plano. Este plano de la hoja es nuestro plano. Sobre este plano vamos a tomar un punto P. Por acá está un punto P. Aquí abajo va a estar una recta. Esta es la línea recta. Yo la voy a dibujar más o menos. Esta es la línea recta. Por aquí tenemos un punto A del plano por donde pasa la recta. La recta pasa por este punto A. Acá tenemos el vector n. Ese es el vector n, que es ortogonal a la recta. ¿Cuál es la distancia? Geométricamente, dibuje usted en su cuaderno cuál es la distancia entre el punto P y esa recta. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Quién es? ¿Cuál es la línea? ¿Qué línea debo yo trazar para que me forme la distancia del punto P a la recta? ¿Cuál es? La perpendicular. Voy a trazar la perpendicular. Esta va a ser la distancia en la que yo estoy interesado en hallar. Esta es la distancia en la cual estamos interesados. Queremos hallar la fórmula que me ayude a calcular la distancia desde P a la recta. Esto aquí es perpendicular. ¿Sí? Mire pues la geometría. Muy bien. Entonces resulta que aquí se corta en un punto, ¿no? Ya vemos este punto, llamémoslo P1. Si esta es la perpendicular, obviamente esa perpendicular tiene que cortar a la línea recta en un punto P1. Jóvenes, ¿este punto P1 pertenece a la recta o no? Obvio, es claro. El punto A también pertenece a la recta. El punto P no tiene por qué estar en la recta. Y el vector n es un vector ortogonal a la recta. Que esta geometría que tenemos aquí quede clara. Mire que ahora se forma el siguiente vector. Ese es el vector. ¿Cómo se llama este vector? El vector AP. En términos de vectores, la magnitud, ¿cuál vector me brinda la distancia entre P y la recta? ¿Cuál vector me brinda la distancia entre P y la recta? Bueno, ¿cuál vector me va a brindar la distancia entre P y la recta? Tiene que ser este vector. No, AP1 no. PP1, el vector PP1. Ese vector es el que me brinda la distancia. ¿Por qué? Porque si yo a este vector que va desde P hasta P1 le tomo la magnitud, con esa magnitud de ese vector estaría hallando la distancia. ¿Sí? Muy bien.
¿Quién es el vector AP1? ¿Quién es el vector AP1? ¿Cierto que es el vector, es la proyección del vector AP sobre la recta L? ¿Sí o no? ¿Sí? Jóvenes, es claro. El vector AP1 es la proyección del vector AP sobre la recta L. Bien. Entonces, aquí voy a escribir algo. Entonces el vector, este es el vector P1, el vector P1P es ortogonal, a la recta o no. El vector P1P es ortogonal a la recta, ¿sí o no? Sí. Vayan viendo la geometría, porque solamente estamos deduciendo la fórmula. Ahorita la vamos a usar resolviendo problemas, pero yo lo que quiero que usted entienda es la deducción de la fórmula final. O sea, usted la va a usar, pero no se quede solo con la idea de la estoy usando y ya, sino que entienda de dónde salió. P1P es ortogonal a L. Como N es ortogonal a L también, entonces es porque P1P y N son paralelos o no. Vamos a escribir esa conclusión y la vamos a analizar si sí es cierto o no es cierto, analizando el dibujo que tienen. Dos rectas perpendiculares. Voy a esperar que escriban y vuelvo y pongo el dibujo para que vean que sí. Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón, el vector, observando el dibujo, tenemos que el vector P1P es paralelo con el vector N, ¿sí o no? Listo. Entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, el vector P1P es la proyección. Yo no voy a decir nada. Bueno, ya, muchachos, ya. Conéctame.
Jóvenes, les agradezco que colaboren con la disciplina y son tan amables. Si no desean estar en clase, se pueden retirar. Bien. Entonces la fórmula para hallar la distancia desde el punto P a la recta L es igual a la magnitud. Esta es la fórmula. Listo. Esa es la fórmula. Entonces el problema es el siguiente. Vamos a anotar este problema para desarrollarlo. Este punto es 5,6. Calcular la distancia del punto P a esa recta que tiene por ecuación cartesiana 2x menos 3y igual. ¿Me hacer el favor de devolverla? Listo. Bueno, lo que pasa es que tienen que colaborarme con la disciplina, porque mientras yo escribo y ustedes hablan, a mí no me sirve. Muy bien. Listo. Aquí tenemos el problema. Calcular la distancia del punto P a la recta. Aquí tenemos entonces, vamos a calcular la distancia. Entonces necesitamos la fórmula. La fórmula dice que la distancia de un punto P a una recta L es igual a la magnitud de la proyección de AP sobre N. Esa es la fórmula que usted debe saber. Para calcular ese problema usted necesita la fórmula que acabamos de escribir, de deducir. La distancia del punto P a la recta L es la magnitud del vector proyección. Muy bien, ¿quién es el punto P? El punto P ya nos lo dieron. Ahora, ¿quién es A? Necesitamos un A y necesitamos el vector N. Para luego calcular el vector AP. ¿Quién es A? ¿Cómo calculamos A?
Listo. A se obtiene de la ecuación cartesiana de la ecuación cartesiana 2x menos 3y igual a menos 5. Ah, lo obtenemos de aquí. ¿Cómo lo obtenemos? Dándole valores, dando un valor para y, dando un valor para y y obteniendo un valor respectivo para x. Si y vale 1, entonces x vale... Si y vale 1, ¿cuánto vale x? X es igual a menos 1. Entonces ahí tenemos el punto A. Este es el punto A. Ese es el punto A. El punto A deben ustedes tener presente que es un punto que pertenece a la recta. Entonces se obtiene dándole valores a la... En la ecuación cartesiana dándole valores a y y obteniendo el respectivo valor de x. Entonces de aquí, ¿quién es el vector AP? ¿Qué componentes le corresponden al vector AP? Que son las componentes de P menos A. A AP le corresponden las componentes de P menos A. Y eso da 5 menos menos 1 da 6. Y acá abajo nos da 5. Listo. Tenemos listo el vector AP. El vector AP se calcula como el vector que empieza en A y termina en P. Ya el punto P me lo dieron. Necesito el punto A. El punto A lo obtengo dándole valores a la Y y obteniendo el respectivo valor para X en la ecuación cartesiana. De ahí obtengo que AP tiene las componentes P menos A. P menos A es 6,5. Listo, entonces ahora tengo la conclusión es esta. Por AP ya lo tenemos. ¿Cómo calculamos N? ¿Cómo calculamos el vector N? ¿Cómo calculamos el vector N? N se obtiene como los coeficientes de las variables en la ecuación cartesiana. O sea que este vector es 2, menos 3. Observen la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana es 2x menos 3y igual a menos 5. Entonces la ecuación cartesiana, el vector n está formado por el 2, que es el coeficiente de la x, y el menos 3, que es el coeficiente de la y. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la distancia entre P y L. Es la magnitud del vector proyección entre AP y N. Y eso por definición es ¿quién? AP.n sobre N.n. N. Ahí está la fórmula que vamos a usar. El vector proyección AP sobre N se calcula de esta manera: AP.n sobre N.n. Y acá afuera el vector N.
O sea que tenemos esta fórmula, tenemos lo siguiente. Hay que reemplazar simplemente quién es AP, quién es N, abajo quién es N y luego acá afuera el vector N. Y esa es la fórmula, la expresión que me va a dar la distancia desde el punto P hasta la recta L. ¿Qué es esto? Ahí está. Eso es igual a 6 por 2, 12, menos 15, menos 3, sobre 4 más 9, 13. Muy bien. Oyes, entonces voy a quitar la hoja. Resulta que al multiplicar tenemos que multiplicar menos 3 sobre 13 por 2 y menos 3 sobre 13 por menos 3 para obtener el siguiente vector. A ese vector le calculamos la magnitud. Menos 6 sobre 13, 9 sobre 13. Ese es el vector que me va a dar la distancia entre el punto P y la recta L que estamos trabajando. Entonces hay que calcular la distancia de este vector. La distancia de este vector es la raíz cuadrada de menos 6 sobre 13 al cuadrado más 9 sobre 13 al cuadrado. Las componentes de cada vector se elevan al cuadrado y se suman en raíz. Esa es la distancia entonces del punto P a la recta L. Ya aquí lo terminan, se hace en calculadora. Ese es otro problema. Hallar la distancia del punto P a la recta de ecuación cartesiana. 3x igual a menos 5 más 4y.
copiar la fórmula que deben usar para resolver el problema. ¿Cuál es la fórmula que debemos utilizar aquí en este problema? Le agradezco que la copien, porque eso ayuda a que usted se memorice la fórmula. Distancia del punto P a la recta L es igual a la proyección del vector AP sobre un vector N. Listo, jóvenes, entonces ¿quién es A? Tenemos a P. Tenemos a P, que es menos 1,2. ¿Quién es A? Luego, ¿cómo obtengo el vector AP? Y luego, ¿cómo obtengo a N? ¿Quién es A? ¿Cómo obtengo a A? Es lo que usted debe responder. A lo obtengo dándole un valor a Y en la ecuación cartesiana para obtener un valor respectivo de X. De esa manera se obtiene a A. Dígame. Yo le di a Y el valor de 1, me quedó menos 1/3. O sea que usted dijo, cuando X vale ¿cuánto? 1, cuando Y, porque no es Y, cuando Y vale 1, X vale menos 1/3. Este es el punto que usted dio. El punto entonces es menos 1/3,1. Usted le puede dar cualquier otro valor. ¿Y quién es el vector AP? Entonces será da menos 1/3 menos menos 1. Menos 1 más 1/3. Menos 2/3,1. N es 3 y Y es 4. N es igual a 3 4, es 4. 3 menos 4. Hay que primero pasar el 4y a restar para que me quede 3x menos 4y igual a menos 5. Ojo que la ecuación es esta. La ecuación es 3x igual a menos 5 más 4y. Hay que pasar las variables primero para un lado para obtener este y este. Este es 3 y este es menos 4. Estos dos elementos me forman el n. El n es 3, menos 4. De allí ya pueden tranquilamente hallar la distancia entre el punto P y la recta L. Primero hay que pasar las variables para un lado. Si aparecen del lado izquierdo, del lado derecho, hay que primero pasar las variables para un lado y dejar un número de este lado para obtener los coeficientes de las variables. Que es, coeficiente de la X es 3 y el coeficiente de Y es menos 4.
Y ya ustedes aquí lo terminan. Ustedes lo terminan. Vamos a hablar de la distancia de un punto a un plano. Ese es el tema que viene, distancia de un punto a un plano. Este es el concepto. Estamos anotando consideramos un plano pi que pasa por el punto A y es normal al vector n. Ya aquí el plano, el vector sale del tablero. El vector A sale del tablero. Consideramos un plano pi que pasa por A y es normal, o sea, ortogonal al vector n. Y consideramos un punto P fuera del plano, en el espacio. Aquí tenemos la siguiente escritura. Denotamos por pi que pasa por A y es ortogonal a n. Profe, que se puede volver la hoja, le hace favor. Listo. Aquí está.
Gracias. Entonces seguimos acá. Esta es la notación que es importante que la tengan en cuenta. Denotamos por pi de a n, arriba el símbolo de ortogonalidad al plano que pasa por A y es ortogonal a n. Entonces aquí viene la fórmula. La distancia del punto P al plano pi se calcula de la misma manera. La proyección del vector AP sobre n. La única diferencia es que acá el punto A está en el espacio, o sea, tiene 3 componentes. El vector P tiene 3 componentes y el vector n también va a tener 3 componentes. Muy parecido a lo que hicimos ahora, igualito. ¿Sí? Igual, vamos a hacer un problema y verá que es muy parecido a lo que hicimos ahora. El problema es el siguiente. Hallar la distancia entre el punto P y el plano pi que pasa por ahí es ortogonal a n. El punto P tiene coordenadas 1, menos 3, 2. Y el plano pi tiene ecuación cartesiana cartesiana 2x menos 5y más z igual a menos 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo desarrollamos el problema. Se hace de la misma manera que lo hicimos ahora. Necesitamos A, tenemos a P y necesitamos el vector N. Necesitamos el vector N. Yo les agradezco que para el día domingo ustedes hayan leído todo, lo que es producto escalar y producto vectorial, lo hayan leído todo. Porque es que yo veo unos jóvenes en clase que no los veo haciendo absolutamente nada. ¿Cómo? Profe, vean. Entonces tenemos que comenzar a hallar a así como la otra, a Y y a X. Para reemplazar. Claro, le tenemos que dar dos valores, uno a Y y uno a Z, para obtener el valor de X, porque ya son 3 variables. Entonces nosotros nos encargamos de darle dos valores, uno a Y y uno a Z. Entonces, tomamos un punto, vamos a tomar un punto A. Vamos a hallar el punto A. Para hallar el punto A, digamos que cuando Z vale menos 1 y Y vale 0, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Entonces tenemos que hacer ¿cuánto? 2x menos 5 por 0 menos 1 igual a menos 4. Aquí obtenemos que 2x menos 1 es igual a menos 4. O sea,
2x es igual a menos 4 más 1, x es igual a menos 3 medios. X es igual a menos 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces el punto A será menos 3 medios. La componente en Y vale 0 y la componente en Z vale menos 1. Esa es la componente en Z. ¿De acuerdo? Entonces, este punto pertenece al plano del cual queremos hallar la distancia al punto P. ¿Sí? Entonces, ojo muchachos, de esa manera se encuentra el punto A por donde está pasando el plano en el espacio. Es la misma fórmula de ahora, solo que acá estamos trabajando en el espacio. ¿Sí? ¿Quién es el vector n? Necesitamos el vector n. ¿Cuáles son las componentes del vector n? ¿Quién me dice, por favor, cuáles son las componentes del vector n? 2 menos 5 y 1. 2 menos 5 y 1. Entonces, las componentes del vector... Voy a quitar la hoja, jóvenes. Las componentes del vector n, 2 menos 5 y 1. ¿De acuerdo? Con esto tenemos todos los elementos para ir a hallar la distancia desde el punto P al plano pi. Tenemos n, tenemos a y tenemos a p. P tiene componentes 1, menos 3, 2. Ahí están todos los elementos que necesitamos para encontrar la distancia entre el plano y el punto. Entonces usted es tan amable y se anota la ecuación que va a usar para hallar la distancia entre el plano y el punto. Ya, Llena, ya, tu cosita. Tú. De acuerdo. La distancia entre el punto P y el plano pi es igual a la proyección del vector AP sobre el vector n, donde el vector n es un vector ortogonal al plano pi. Que si no va a hallar P menos A. Ya vamos para allá, vamos a encontrar a P menos A. Entonces tenemos que encontrar el vector AP. El vector AP le corresponden las componentes del punto P menos el punto A, que es igual. ¿Y cuáles son las componentes de P menos A? ¿Cuáles son las componentes entonces si es la resta entre P menos A? Es 1 menos 2 menos 1. No, entre P menos A es Menos 3 medios, profe. 1 menos P menos A. Entonces aquí daría 1 más 3 medios. 1 más 3 medios me da 5 medios. Aquí da 5 medios. Acá nos da 5 medios. Y en el otro punto nos da menos 3, menos 0 daría menos 3. 2 menos 1 da 1. Profe, da 3 porque 2 menos 1. Da 3. Lo que pasa es que A vale 1. Esto es 1. 2 menos 1. 2 menos 1, 1. No. Ahí tenemos entonces el punto AP. Y el vector n es 2 menos 5 y 1. Con eso empezamos a utilizar la fórmula. Aplique la fórmula, por favor.
O profe. Bueno, pero dile que está encendido. Claro, profe, tres, profe. No, el último es 3. Profe, el último es 3 porque es que Z vale -1. Entonces queda 2 menos -1. Entonces aquí es 3. sí, lo que pasa es que aquí hay un detalle, jóvenes. Aquí hay un error y es que aquí es -1, ¿cierto? -1, entonces claro, él tiene razón. 2 menos -1, porque eso es un -1, 2 más 1 da 3. Entonces acá abajo nos da 3. Eso es un 3. Entonces lo escribo de una manera clara: 5 medios menos 3 y 3. Ahí tenemos el vector AP y tenemos el vector N. Jóvenes, anoten la fórmula que tenemos que aplicar para resolver el problema. ¿Cuál es la fórmula que hay que utilizar entonces? Entonces la fórmula es: distancia entre el punto P y el plano Pi es la magnitud del vector proyección entre AP sobre N. Ahí está la fórmula. Y jóvenes, lo terminan. Es la misma fórmula. Deben tener en cuenta quién es la proyección entre un vector sobre otro. Este ya lo terminan, jóvenes. Entonces vamos a... Profe. Dígame. Para terminar el ejercicio, entonces se coge la otra formulita que dice AP por N sobre N por N, que multiplica N. Exacto, y le hallan la magnitud a ese vector y listo. Ah, bueno, gracias. Profe, pero deje terminado. No dejamos el Entonces vamos a hablar de este concepto: distancia entre dos rectas. Bueno, lo que pasa es que deben ser conscientes con algo. Si ustedes vienen a clase, no a conversar. Porque es muy complicado uno tratar de explicarles de la manera más despacio posible para que se entiendan los conceptos. Pero mientras uno trata de explicarles, algunos jóvenes estaban conversando, entonces así no tiene sentido la clase. Para hablar y reírse hay tiempo suficiente. En clase no, muchachos, porque es que eso es una falta de respeto con los demás compañeros que están esperando a que ustedes colaboren con el silencio para la clase. En 2 menos 5.
B por no. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo multiplico yo eso? Componente a componente. Ah, ya, la No, porque los dos están nuevos. Ah, profesor, pero déjame terminar. Me duele toda la aorta, manita. Joda. Ahí está la fórmula para calcular la distancia entre dos rectas. Y ya le voy a decir quién es este vector B que aparece aquí en la fórmula. Aquí aparece un vector B. Ya les voy a explicar quién es B. Ay, yo. Un curso que voy a hacer. Un curso que voy a hacer. Perdón, perdón. Un curso que voy a hacer sobre análisis financiero. No importa un pedo. Listo, ahí tenemos entonces la fórmula y ya vamos a escribir quién es B. B es el siguiente vector. B es el vector director de L1. Es decir, B es paralela a B es paralelo a L1. B es paralelo a la recta L1. Entonces aquí hay que notar algo. Ojo con esta afirmación. Cuando ambas rectas viven en un mismo plano, aplicamos la fórmula.
Bueno, aquí hay algo muy claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la distancia entre dos rectas cuando ellas se cruzan? ¿Cuál es la distancia entre dos rectas cuando se cruzan? Cuando se cortan, perdón. Cero no es, profe. Cero, porque es que la distancia entre dos rectas es la mínima distancia entre ellas. La mínima distancia entre ellas. Entonces, les voy a mostrar la situación en el cual por acá tenemos un punto P, por acá tenemos un punto Q. Esto. Esta es la ilustración en el plano, aquí. Tenemos la recta P, la recta que pasa por P. Esta señora se llama L1 y esa se llamará L2. La mínima distancia entre L1 y L2 es esta, la perpendicular. ¿Sí? Pero aquí cuando se cortan es cero. Cuando la recta es aquí, cuando las rectas se cortan la distancia es cero. Anote eso, por favor. La distancia entre dos rectas que se cortan es cero por la definición, porque la definición dice que la distancia, la mínima distancia entre ambas rectas, la mínima distancia aquí entre estas dos es cero. Muy bien. Vamos a resolver el siguiente problema. Que esto quede claro, debe quedar claro como para la geometría de la fórmula. Cuando ambas rectas son paralelas, la distancia se calcula con la fórmula que escribimos. Si las rectas se cortan en el plano, entonces la distancia es cero. Profe, si en alguna de esas fórmulas no llega a dar cero, quiere decir que la recta se corta. Claro, eso. Entonces vamos a solucionar el siguiente problema. Sea L1 vamos a colocar acá necesito colocar otra recta. L2 10x. Entonces allá la distancia entre L1, L2. Entonces, ¿cómo hallamos la distancia entre esas dos rectas? Recuerden ustedes que la fórmula es esta. La distancia entre L1, L2 es igual a la magnitud de QP menos la proyección de QP sobre B. Pero es que a nosotros en ninguna parte nos están dando a Q, tampoco nos están dando a P y tampoco a B. ¿Cómo hacemos para hallar cada elemento de esos? No le damos valores aquí y allí. ¿Cómo encontramos a P? Para encontrar a P le damos valores
En la primera recta le damos valores a Y. Le damos valores a Y. En la primera recta. Para encontrar a P. Entonces P podría ser, por ejemplo, cuando Y vale 2. Cuando Y vale 2, ¿cuánto vale X? Nueve medios. En la primera recta, Y vale 2. Entonces pase Y a sumar, le da 7 más 2, 9. Y pase el 2 a dividir, le quedaría que X vale 9 medios. ¿Cómo hallo a Q? En la segunda ecuación. Con la segunda ecuación, digamos cuando Y vale 0. Cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? 35 sobre 10. Y 35 sobre 10 es 7. 7 medios. 7 medios, saco quinta pues. ¿Cómo hallo a B? ¿Qué componentes le corresponden a B? Profe, los datos que acompañan a Y serían en la primera y en la segunda ecuación. 2 menos 1. ¿Cierto? Ese es B, el director. El director de la recta L1. 9 medios y abajo que 0. 9 medios y 2. 9 medios 2 y 7 medios 0. El 2. Porque le dimos valor a 2. Le dimos valor de 2 a 2. Para hallar a B. para hallar los valores de qué a X. Tengo que sacar el valor que repite para hallar a Q. ¿Para hallar a quién? Le da valores a Y. Le da valores a Y o a X en L2, en la recta L2. Cuando Y vale 0. Y vale 0. ¿Cuánto vale X? Despeje X de aquí. Bueno. Profe, Dígame. ¿por qué no se pudieron poner los datos, por ejemplo, para escoger a B? ¿Por qué se cogen los datos de L1 y no los de L2? Porque es que estas dos rectas son paralelas. Aquí esas dos rectas son paralelas. Entonces tomando la de L2 o L1 me da lo mismo. Bueno. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a hallar. ¿Qué tenemos que hallar ahora? Tenemos que hallar el vector QP. Que es QP menos Q. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a hallar QP. Al vector que empieza en Q y termina en P le corresponden las componentes de P menos Q, que es igual. P menos Q nos daría P menos Q, 9 medios menos 7 medios. Da 1. 2 menos 0, 2. A mí me da así. Y ya tengo el vector B. 2 menos 1. Y empezamos. Que todos estén seguros de que sí da 1,2. El primero. Listo. Ya tenemos a B, entonces vamos a aplicar la fórmula, muchachos. La fórmula dice que la distancia, vuelvo y escribo la fórmula, entre L1 y L2 es QP, X magnitud, menos el vector proyección de QP sobre B. Ahí está. Entonces primero vamos a hacerlo como por pasos. Vamos a hallar Q. Vamos a hallar primero el vector proyección. Vamos a hallar primero este vector proyección. ¿Sí? Luego, obteniendo ese vector proyección, restamos QP menos ese vector proyección. Y a ese vector proyección le calculamos la magnitud. Vamos a obtener primero este. ¿Quién será este vector?
la proyección de QP sobre B. Vamos a obtener este vector, ¿sí? Es el paso que sigue. ¿Cuál es ese vector? No se les olvide la fórmula que debemos usar para calcular la proyección de un vector sobre otro. QP.B sobre B.B por la magnitud de B. Hágalo, por favor. Es esto. Estamos obteniendo el vector proyección. Entonces, esto es igual. ¿Quién es? Voy a ponerlo acá arriba. Aquí arriba van dos vectores y acá abajo van otros dos vectores. Y es el producto punto, producto punto. ¿Quién es QP? Es 1, 2. ¿Quién es B? 2, menos 1. ¿Quién es? Aquí 2 menos 1, 2 menos 1. Y acá 2 menos 1. Entonces el vector proyección, ¿cuánto da? Profe, da 0. Arriba. Da 0. Sobre sí. Listo, da 0. Pues porque esto arriba da 0. Y acá dos números. 0 sobre ese número, 0. 0. Este 0 multiplicado por este vector va a dar el vector. No el vector nulo, pues, ¿cierto? O sea, profe, que son, se cortan y son perpendiculares. No, son paralelas. Son paralelas. Queda 0. Se ven así. Se ven así, ¿cierto? Son paralelas. Muy bien. Entonces la proyección es 0. Entonces, ¿cuál es la distancia? La distancia entre L1 y L2 únicamente será la magnitud del vector QP, ¿cierto? Halla la magnitud del vector QP y esa es la distancia. Pero la magnitud del vector QP es raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es raíz de 5. Esa es la distancia entre las dos rectas. Dígame. En caso de que hubiese quedado, por ejemplo, un número cuando estábamos hallando la
quedaba así como cuando hallábamos en la revisión que quedábamos, por ejemplo, uno se llamaba ahí, el otro se llamaba otro y el otro se llamaba acá, o no necesariamente. Yo intento. Sí, lo que pasa es que aquí nos interesa solo la magnitud. Se toman son las componentes del vector. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de este concepto que se llama producto vectorial. ¿Qué es un producto vectorial? Vamos a hablar de esto. Entonces, va a ser una función. Jóvenes, yo les hago una pregunta. Si yo tengo un vector en el espacio y tengo otro, ¿cuál es el producto punto entre ambos vectores? ¿Da un vector o da un número real? A ver, tome el vector A que le corresponde. Dilo. Da un número real. Tome estos dos y lo va usted a hacer para ver qué es lo que significa. Halle A punto B. ¿Cómo se halla A punto B? ¿Cómo se halla A por B? A punto B. Producto punto entre A y B. Porque es que eso es lo que hemos estado haciendo. Lo meto más. Ahí están. Queda esto. ¿Cómo se resuelve A por B? A punto B. Componente 1 por 3. 8. ¿Esto es un vector o un número? Entonces que quede claro. Que quede muy claro. Que todavía tienen la confusión. Todavía tienen la confusión de que el producto punto entre dos vectores da un número o un vector. Tienen la confusión. Vamos a hablar entonces de producto vectorial. Entonces, vamos a hablar de esto. Yo quiero que quede muy claro las definiciones. No sea que ustedes hasta ahora se me estén equivocando en confundir estas cosas. Eso es lo que estábamos haciendo. Cuando hallamos el vector proyección, mírelo acá. Y si esto fue lo que hicimos. Aquí, ¿qué le da 1,2 punto 2,1? Un vector. Un número le da el número 0. Sobre este número que aquí abajo da 5, 0 sobre 5, 0. Mire que esto es un número, eso es un número. Bueno, vamos entonces a continuar. Producto vectorial. Mire pues la función es como una X. Producto cruz, se llama cruz. Es una función.
es una función. Mire, aquí está la función. Ojo con esta notación que es muy matemática y significa lo siguiente. Le voy a escribir aquí abajo lo que significa esta notación que hay allí. Es una función. Esta señora es una función. Es una función. Es una función. ¿Sí? Que toma dos vectores libres. Toma dos vectores libres. Un vector libre A y un vector libre B. Y lo lleva. Mire que esta raya significa una especie de... Y lo lleva a... Espacio. Al espacio de los vectores libres. Y lo lleva a otro vector libre. Y lo lleva a otro vector libre. Y los lleva a otro vector libre. Que lo vamos a llamar así. A cruz B. A cruz. Se lee A cruz B. A cruz B. O el producto vectorial entre A y B. ¿Sí? O sea que esa cruz es una función. Toma dos vectores libres y los lleva a otro vector libre. Que ese otro vector libre lo vamos a llamar A cruz B. Que quede claro, si alguien les pregunta, ¿el producto vectorial entre un vector A y un vector B da un número o un vector? ¿Qué da? No, ese es el producto punto. El producto punto entre un vector y un vector da un real, pero el producto vectorial, mire, el producto vectorial toma una parejita, toma un vector y otro vector y los lleva a otro vector. Mire que este es el espacio de los vectores. Entonces cae ese otro vector que se llama A cruz B. ¿Es claro? La pregunta que ustedes deben de tener en mente es, bueno, si es un vector, ¿cómo le calculo la magnitud? ¿Y cómo lo calculo a él como tal? ¿Cómo se halla ese vector como tal? ¿Cómo le hallo su magnitud? ¿Cómo se hace eso? Si esto es un vector libre, tiene magnitud. ¿Sí? ¿Cómo le hallamos la magnitud? Vamos a anotar entonces la definición. Jóvenes, ¿puedo quitar esta hoja? Bien, gracias. Entonces dice acá. El producto vectorial entre A y B es el vector libre A cruz B.
Ahí está la definición de la magnitud del producto vectorial entre A y B. Se define como la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman. Ese es el producto vectorial. Otro vector. La magnitud se calcula de esta manera. ¿Quién es ese ángulo teta? Tenemos que mirar quién es este ángulo. ¿Cómo lo vemos? Vamos a tratar de entender en lo que resta de la clase el producto vectorial. El producto vectorial como vector geométricamente, la fórmula para hallarlo. Porque es importante que maneje muy bien el producto vectorial como un vector libre, que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Listo. Jóvenes, vamos a mirar el ángulo. Aquí están los dos vectores dibujados en el plano. Aquí están los dos vectores dibujados en el plano. Jóvenes, ahí tenemos los dos vectores dibujados en el plano. El ángulo es el ángulo que forman ellos partiendo de un mismo punto. Partiendo de un mismo punto, este ángulo. Los dos vectores se llevan de tal manera que coincidan en un mismo punto. El ángulo es el que forman ellos dos cuando salen. Cuando salen de ese punto, es el ángulo que forman los dos. La pregunta es, ¿en dónde dibujo el vector producto vectorial? ¿Cuál es el vector producto vectorial? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es? Desde el final del punto de la recta A hacia el final del punto B, profe. No. Miren, muchachos, cómo se halla el producto vectorial entre A y B. Pero ojo, hay dos cosas. Vamos a hallar el producto vectorial ahí geométricamente entre A cruz B y luego entre B cruz A. Porque resulta que estos dos señores son distintos. Mire pues, se llama regla de la mano derecha. Con la regla de la mano derecha usted halla el vector producto vectorial. Suponga que usted vaya a cruz B. Usted vaya a cruz B. Primero está cruz B. Entonces yo busco con la mano derecha, busco el vector A. Con la mano derecha busco el vector A. Y observen hacia dónde apunta este dedo que yo tengo acá. Observen hacia dónde apunta. ¿Sí? Observen hacia dónde apunta. Queda hacia adentro del plano, ¿sí o no? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo que este queda hacia adentro del plano? Cuando yo busco el vector A, cierre. Usted cierra buscando el vector B. Busque el vector B, ahí está el vector B. Cierra la mano. ¿Hacia dónde queda este señor? Queda hacia adentro. O sea que resulta que el vector B entra hacia el plano, entra en el plano. Qué bueno que lo pudiéramos mostrar aquí. O sea que el vector está por debajo del plano, ¿cierto? El vector está por debajo del plano. El señor A cruz B va hacia adentro, va hacia adentro. El vector A cruz B va hacia adentro.
va hacia adentro del plano. Vamos a hallar ahora el vector B cruz A. Listo, para que me entiendan mejor la idea. El vector B cruz A. Usted con la mano derecha busca el vector B. Con la mano derecha busca el vector B. Véalo aquí. Tengo el vector B. Ahí está el vector B. Cierro buscando el vector A. ¿Hacia dónde queda este dedo? Hacia arriba. ¿Sí? Entonces, aquí voy a anotar lo siguiente. A cruz B va hacia adentro del plano. Va hacia adentro del plano. Y el vector A y el vector B cruz A hacia afuera. Esa como una primera conclusión de la geometría del asunto. El vector A cruz B va hacia adentro del plano y el vector B cruz A va hacia afuera. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Que el vector A cruz B es ortogonal tanto a A como a B. Ya le escribo la conclusión. Esta es la conclusión, la otra conclusión. Porque es que va hacia adentro del tablero. Si va hacia adentro del tablero o va hacia afuera, entonces realmente queda perpendicular al plano. Es más o menos una situación así. Aquí no se alcanza a ver. Este señor sería B cruz A, porque ese es el que va hacia afuera. ¿Sí? Ese sería B cruz A. Mire que queda perpendicular al plano. Entonces, A cruz B es ortogonal tanto al vector A como al vector B. De la misma manera, B cruz A es ortogonal tanto al vector A como al vector B. A cruz B es distinto de B cruz A. Esto que quede claro, jóvenes. Y me dicen por qué. ¿Qué es lo único que tienen de iguales A cruz B y B cruz A? ¿Qué es lo único que tienen de iguales A cruz B y B cruz A? Lo vamos a mirar enseguida. Profe, que son ortogonales. Bueno, voy a quitar esta hoja para decirles que... No, profe. Profe, que voy a hacer el favor de borrar la hojita. Gracias.
Usted lo puede hacer en su cuaderno. Suponga que su cuaderno es el plano. El vector que sale de ese cuaderno es el vector B cruz A. Y el vector que sale por debajo del cuaderno es el vector A cruz B. ¿Sí? Yo creo que se puede ver de la manera siguiente. Espero que aquí se pueda ilustrar. Es más o menos una situación. Suponga que esta hoja es el plano. Entonces aquí, si usted lo quiere ver, usted más o menos lo ve de esta manera. Más o menos lo ve de esta manera. Le voy a pedir un favor. ¿Qué es lo único que tienen de iguales? ¿Qué tienen iguales estos dos vectores? La magnitud. La magnitud. La magnitud. ¿Qué tienen otra cosa igual? La dirección. La dirección. Miren que ambos están ubicados en una misma recta. ¿Qué cosa tienen de diferente? El sentido. El sentido. Uno va para arriba, uno va para abajo. El uno va para arriba y el otro va hacia abajo. Bien, esto es la forma como ustedes lo deberían ver en sus cuadernos o geométricamente cuando usted lo dibuja. Es esta la situación. Es decir, es lo mismo que hacer esto, ponerlo de esta manera. Aquí de pronto, el que tengo por acá, este va hacia abajo y este que tengo arriba va hacia afuera del plano. ¿Sí? Son perpendiculares, ambos son ortogonales al plano. Ambos son ortogonales al plano. Y este plano contiene los dos vectores A y B. O sea que ambos son ortogonales, tanto a A como a B. ¿Sí? Entonces, esa es la situación geométrica del producto vectorial. Pero entonces, ¿cómo lo encuentro a él como tal? ¿Cómo lo encuentro a él como tal? De la siguiente manera. Entonces, como ya vamos a estar en el espacio, entonces vamos a suponer que este vector A tiene componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Que el vector B tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3. A cruz B se encuentra de la siguiente manera. Aquí está el vector como un determinante, el determinante de una matriz de 3×3. Para encontrar los vectores ya saben que deben utilizar la regla de la mano derecha. Este producto vectorial tiene muchas aplicaciones, para hallar volúmenes, para hallar áreas, para hallar distancia también. Las aplicaciones obviamente son en la geometría, para hallar la distancia de un punto a un plano, para hallar la distancia entre dos planos. Profe, le faltó el vector B. Sí, te entiendo. Gracias. Ahí tenemos entonces que el producto vectorial entre A y B es este vector. Vamos a ver cómo lo encontramos entonces. Vamos a poner un ejemplo para que vean cómo funciona. Listo, tenemos aquí lo siguiente. Este es A y este es B. Menos 1, 0, 2, 3, 6 y 2. Ese es el vector A y el vector B respectivamente. Vamos a encontrar el vector producto vectorial entre A y B. Profe, entonces abajo podríamos ubicar menos 1, 0, 2. Claro, aquí abajo tenemos que ubicar los elementos de A y los elementos de B.
Oye, mucho cuidado. Si primero aparece A, entonces en la segunda fila son las componentes de A y luego las componentes de B en la tercera fila. No sea que aparezca A cruz B y usted ponga primero las componentes de B y luego las de A. Eso es un error. Porque es que hemos dicho que A cruz B es diferente de B cruz A. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque es que ambos tienen sentido diferente. Aunque tienen igual magnitud e igual dirección, ambos tienen sentido distinto. Eso los hace diferentes como vectores. Eso los hace distintos como vectores. ¿Y cómo se desarrolla ese determinante? Yo lo hago por cofactores. Alguna vez aprendimos cofactores. Entonces este señor tapo la primera fila con la primera columna. Me queda I, el vector I, por el determinante de la matriz que queda. ¿Qué matriz queda? 0, 2, 6, 2. Y acuérdense que es más, menos, más, menos, más, menos. Ese es el producto, ese es el determinante por cofactores. Primero empiezo con más. Luego acá sigue un menos. Ahora, ¿cuál tapo? La primera fila y la segunda columna. Me queda J. Y me queda el determinante de menos 1, 2, 3, 2. Más. Ahora tapo la primera fila y la tercera columna. Me queda menos 1, 0, 3, 6. Ahora hay que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla un determinante de una matriz de 2×2? Multiplicamos de forma diagonal y después restamos. Listo, o sea, primero multiplico 0 por 2 da 0. 0 menos 12, daría 0 menos 12. Entonces acá Menos 12. queda menos 12 por el vector I. Menos 12i. Aquí me queda así. Esto es menos 12i. Menos 12i más 8j menos 6k. Este es el vector. Ese es el vector A cruz B. Menos 12i más 8j menos 6k. Mire que aquí se lo puedo escribir igual. Igual. Si yo quiero escribir solamente las componentes, le corresponde. Ahí está. Mire la escritura, que se entiende la diferencia entre lo que hay escrito aquí, y lo que hay escrito acá abajo. Aquí cuando utilizamos el vector I, J y K, que son los vectores de la base canónica, entonces podemos escribir que el vector A cruz B es igual. Pero si necesitamos las componentes, A cruz B le corresponde, que es distinto, le corresponde a menos 12, 8 y menos 6. Jóvenes, les agradezco mucho la atención en la clase. Nos vemos entonces el viernes continuamos con producto vectorial y ya nos vemos el domingo. Y ya para la otra semana el examen y finalizamos. Muchas gracias, una feliz tarde. Y el viernes nuevamente nos vemos. Profe, recuerden la invitación, el viernes estamos en campaña. El viernes no tenemos. Sí, a mí me había